Hola, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarles. Soy Verónica Claros. Para aquellos que no me conocen, es un placer a todos los que últimamente se han suscrito también en este canal, donde el interés más grande, por supuesto, es poder llevar gozo, llevar paz a sus corazones, por supuesto, a través del mensaje de esperanza, el mensaje de Cristo Jesús. Porque hasta este momento de mi vida no he encontrado absolutamente a nadie ni a nada que nos pueda traer ese gozo verdadero, la paz que nosotros necesitamos en nuestra vida, más que nuestro Señor Jesucristo. Así que eso es lo que se trata de compartir también en este canal. Muchísimas gracias a los seguidores que a lo largo de estos años han estado siempre pendientes de todo el material que subimos y también a aquellos que se han suscrito últimamente al canal. Bienvenidos todos. Es para mí un gran gusto poder saludarles en esta hora, al mismo tiempo que vamos a estar meditando en un mensaje probablemente suene bastante fuerte, ¿verdad? Pero hoy vamos a estar hablando acerca de este tema que he titulado como antes la muerte que ser infiel. Fuerte suena este tema, pero ya tengo bastante tiempo, creo, de que no subo un tema, ¿verdad? Una meditación de este tipo al canal. Y la verdad que he tenido muchas intenciones de hacerlo porque se me han venido muchos temas a la mente hablando con Dios y que he dicho, ay, lo voy a compartir, lo voy a compartir. Y la verdad, les soy muy sincera, no los comparto. Es más, tengo algunos por ahí que no los he subido al canal porque a último momento me arrepiento. Y digo yo, no, no los subo. Y bueno, no los he subido. No sé si en algún momento me iré a atrever a subirlo, pero en esta ocasión dije yo, no, en esta ocasión sí voy a subir esta meditación sobre antes la muerte que ser infiel. Y este tema o el título de lo que vamos a estar hablando hoy, en realidad ha llegado gracias a un canto que he estado escuchando, creo que como hace 2 o 3 días atrás, pero el día de ayer fue un tiempo muy especial que pasé escuchando este canto, donde el Espíritu Santo personalmente sentí que se movió de una manera extraordinaria en mi vida y le doy muchas gracias a Dios porque a pesar de que solo soy una pecadora, y Él siempre, siempre piensa en mí. El Señor siempre habla a mi corazón, habla a mi mente y, y en esta ocasión dije yo no, voy a compartirlo. Compartí el canto el día de ayer también porque es un canto que nos hace reflexionar, un canto en el cual podemos meditar. Y saben, ahora en día, cuando lastimosamente el mundo está yendo en una dirección contraria a la dirección que Dios desea que nosotros sigamos, y esto incluye también a la música. Es muy difícil hoy en día encontrar cantos que adoren al Señor y que edifiquen también a la iglesia, porque al final de cuentas de eso se trata eh, la religión de Cristo, ¿verdad? Se trata de que nosotros como pueblo de Dios podamos adorarlo a Él y que al mismo tiempo nosotros como pueblo de Dios seamos edificados. ¿Para qué? Para poder edificar también a otros, porque de eso se trata en realidad el mensaje de Cristo, ¿verdad? Que podamos nosotros compartir con otros y por eso es que lo estoy haciendo en esta hora también. Por eso es que he dedicado estos minutos no para poder hacer cualquier otra cosa que a mí personalmente me gustaría hacer, sino para compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón a través de mi tiempo personal con Él. Así que estoy muy contenta
a la vez un poco asustada, tengo que decir, porque hablar de este tema pues no es nada fácil, no es tan bonito, pero yo espero, mi querido hermano, amigo que me esté escuchando, que Dios pueda hablar a su corazón, así como también ha hablado al mío. Así que, ¿qué le parece si pedimos la dirección de Dios para que no sean mis palabras ni mis pensamientos, sino que sea el Espíritu Santo quien nos pueda guiar en este momento? Así que incline su rostro, no importa a dónde usted esté, este tiempo es para que usted se lo dedique al Señor. Así que oremos, hablemos con Dios. Amado buen Dios y Padre, que eres tan maravilloso, eres tan extraordinario, Señor, porque a pesar de que nosotros somos pecadores, somos infieles, somos injustos, Señor, tú tienes misericordia de nosotros y oyes nuestras plegarias. Ahora, Padre, en esta ocasión quiero compartir con mis amigos, Señor, de YouTube, este mensaje que tú has puesto en mi corazón. Padre Celestial, así como el Espíritu Santo me exhortó, me animó y me ayudó a comprender la importancia de ser fieles a ti en este tiempo. Así también quiero que puedas hablar a ellos hoy en esta hora. Por favor, Señor, háblanos a través de tu palabra. Guía el Espíritu Santo e ilumínanos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Qué maravilloso es cuando ponemos nuestra vida en las manos de Dios para que Él sea quien nos guíe y para que pueda hablarnos a través de su palabra. Yo les estaba comentando de el día de ayer, sinceramente, personalmente, siempre trato en, no trato, lo hago, porque siento que es parte, ¿no? Pero sí habrán algunos días en los que uno está tan agitado y tan ocupado y no le dedica a Dios el tiempo que hay que dedicarle. Pero usualmente, generalmente, siempre, en mi devocional personal tiene que haber alabanza. En mi devocional personal trato de cantar y glorificar al nombre de nuestro Dios, y no solo mi devocional personal, sino también mi devocional junto con mi esposo, ¿no? Tratamos siempre de poder alabar y glorificar al Señor a través de los cantos, porque es importante que nosotros adoremos al Señor a través de la alabanza. Quizás no tengamos la mejor voz del mundo, quizás ni siquiera tengamos voz, pero yo los insto a que podamos alabar al Señor siempre a través de la música. ¿Por qué? Porque esto de la música no es algo que nos inventamos nosotros. No, siempre ha existido. Y es más, si nosotros leemos el libro de Apocalipsis, que es un libro que muchas veces nos da como pavor, como miedo, pero que en realidad el Apocalipsis es un libro de esperanza, un libro que nos habla de esta tierra nueva y de ese cielo nuevo, de esa vida donde ya no va a haber dolor, donde ya no va a haber sufrimiento. Ahí nosotros nos vamos a dar cuenta, al leer este libro, que en realidad hay muchos cantos, hay mucha alabanza, y es porque la alabanza es parte de nuestra adoración a Dios. Quizás en algún día de estos vamos a hablar acerca de la música en especial, y como les decía anteriormente, lastimosamente, hoy en día cuesta encontrar cantos que de verdad alaben y exalten el nombre de nuestro Dios. Y cuando los escuchamos, pues tenemos que cantarlos, ¿verdad? Cantarlos y cantarlos de tal manera en que podamos ser instruidos y edificados a través de ellos. Y, y bueno, de eso se trata en realidad. Así que uno de estos días, en mi tiempo de alabanza al Señor, dije, yo voy a buscar algunos cantos en YouTube y buscando acá, en este mismo lugar donde usted ahora me está escuchando a mí, pues encontré a algunos cantos para adorar al Señor y estaba en eso, ¿no? Adorando y exaltando al Señor y siempre me gusta encontrar cantos nuevos que con los cuales poder pues incluir más y alargar más
mi colección de cantos. Y fue ahí donde YouTube me sugirió este canto que se titula Ponte de pie de Freeman Camilo. Si usted lo puede escuchar, búsquelo. Yo no lo puedo poner aquí porque entonces me censuran todo el video, pero usted lo puede buscar porque aquí mismo en esta plataforma de YouTube, ahí se encuentra este himno de Freeman Camilo que se titula Ponte de pie. Y es un himno que a mí me hizo reflexionar y mientras más lo cantaba, traté de adorar a Dios, ¿verdad? Porque la manera de poder aprender los cantos, mis hermanos, es cantando. ¿Usted quiere aprenderse un canto? Cántelo, porque es la única manera, personalmente, que yo encuentro que podemos aprendernos los cantos, es cantándolo. Si usted dice, ay, no, es que yo no me puedo aprender este canto, seguramente es que no lo está escuchando, porque mientras uno más lo escucha, más uno se lo aprende y se aprende el canto. Entonces, es como la manera en cómo nosotros podemos aprender cantos. Entonces, mientras yo cantaba este himno, más me tocaba y más me hacía pensar y reflexionar, y lo único que podía hacer era adorar a Dios, exaltarlo y glorificar su nombre, y empecé a adorar al Señor, a hablar con Él, y me sentía tan indigna realmente, porque este canto nos habla acerca de los tres hebreos que nosotros los encontramos en el libro de Daniel, el capítulo 3. Y la historia de estos jóvenes, porque en realidad eran unos jovencitos, es impresionante y es interesante. Y mientras yo cantaba este canto, reflexionaba sobre cómo estaba mi vida personalmente, qué tan dispuesta estoy a tomar una decisión tan firme que no importa si debo de morir con tal de serle fiel a Dios. Entonces, mientras estaba reflexionando acerca de esto, aproveché para adorar a Dios. Y entonces fue en mi tiempo de que yo adoraba al Señor que el Espíritu Santo también comenzó a hablar a mí. Y eso es lo más maravilloso cuando nosotros tenemos este tiempo especial con Dios, porque no solo se trata de que nosotros le hablemos a Él o lo adoremos a Él, sino que Él también ponga palabras en nosotros, en que Él también nos hable a nuestro corazón, nos anime y nos exhorte. Y eso es lo más maravilloso del mensaje de Cristo. Y esos son los tiempos o los momentos que nosotros debemos de buscar día en nuestra vida. Que no pase un tan solo día de nuestra vida sin tener un encuentro personal con el Señor. Cada día debemos buscar tener encuentro con Dios, de poder sentirlo y de poder también de alguna u otra manera ser edificados por su palabra. Entonces, uh, mientras cantaba este canto, por supuesto, reflexionaba acerca de la vida de estos tres hebreos. Pero vamos a ir a Daniel. En Daniel capítulo 1 comienza a relatarse la historia más triste quizás para estos jóvenes en aquel momento. Y es cuando el rey de Babilonia, Nabucodonosor, llega y llega a Jerusalén. Y entonces Jerusalén, todos los de Judea son llevados como esclavos. Así es como comienza Daniel, hablándonos de esta historia que bien podría ser una historia la más triste antes contada, como es la historia de estos tres hebreos realmente, y de cómo estos jóvenes pues fueron llevados cautivos a una tierra que no conocían posiblemente, donde debían de aprender un idioma diferente, donde debían de aprender una cultura diferente. Y habían cuatro jovencitos que destacan en este libro, y especialmente desde el capítulo 1, que son Daniel y también sus amigos, Misael, Azarías y Ananías.
Y es interesante porque nosotros a estos tres hebreos los conocemos quizás usualmente por sus nombres dados en Babilonia, ¿verdad? Abednego. No les decimos los nombres reales de ellos, sino que los tratamos con los nombres que les dieron, que eran de dioses babilónicos, ¿verdad? Y los conocemos más por por esos nombres. Pero nosotros nos encontramos que estos jóvenes en realidad eran unos jóvenes que querían ser fieles a Dios. Y lo primero con lo que se encontraron fue con el alimento. Si nosotros nos damos cuenta, el pueblo judío fue enseñado e instruido hasta en la manera de comer. Y ahí quizás nosotros fallamos mucho hoy en día, porque nos dejamos llevar más por nuestros gustos y muchas veces hacemos chistes del alimento, ¿verdad? Ay, sí, como vamos a estar comiendo ah, solo vegetales, ¿verdad? O hojas verdes, ni que fuéramos vacas. He escuchado yo muchas veces esos comentarios así, tan fuertes y tan duros. ¿Por qué? Porque a nosotros nos parece que eso está mal, pero ¿saben? Esto es bíblico. El Señor nos dio una dieta a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que muchas veces decimos, no, esa dieta era para el pueblo judío. Tenemos que tener mucho cuidado también en nuestra manera de cómo expresarnos, porque la Biblia no era para el pueblo judío, la Biblia es para todos nosotros ahora. Y muchas veces nosotros decidimos qué partecita sí y qué partecita no de la Biblia obedecer. Y no es así. La Biblia es toda el complemento. Y la dieta para el pueblo de Dios no se encuentra después de que ellos salieron, ¿verdad? De Egipto, ni tampoco después de los antidiluvianos. La dieta el Señor la dejó desde el principio, en Génesis. Si nosotros vamos hasta el momento cuando Dios crea al hombre y a la mujer, el Señor en ese momento les da también la dieta con la cual iban a regirse. Y ahora en este tiempo es que vivimos en un mundo tan loco que a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Y ahora hasta la palabra dieta pareciera como que es algo mal, cuando en realidad dieta no es una palabra mala, pero ahora si nosotros comemos frutas y solo vegetales, entonces decimos, ay, esa persona está a dieta. A dieta estamos todos, porque dieta no, no significa un régimen de déficit calórico en el momento de alimentarnos. Dieta es lo que usted come, sea bueno, sea malo, lo que usted come diariamente, eso es su dieta. Puede que su dieta sea solo comer frituras, esa es su dieta. Tenemos que ir al diccionario y buscar el significado de las palabras muchas veces, porque lastimosamente estamos dañando hasta nuestro idioma español ahora con la forma en cómo comprendemos las palabras. Pero bueno, el Señor nos ha dado una dieta a nosotros que no fue que se la dio exclusivamente al pueblo de Israel, nos la ha dado a todos desde el principio, como lo mencioné. Pero más bien, nosotros es que hemos decidido satisfacer nuestro gusto y nuestro placer. Y el alimento ahora se ha vuelto para nosotros como, no, es que esa es mi delicia, es lo único que yo disfruto, decimos muchas veces, ¿verdad? Porque nos encanta aquello que satisface nuestro paladar, que muchas veces lastimosamente nuestro paladar está sucio, nuestro paladar está contaminado y por eso es que nos agrada muchas veces comer cosas que en realidad no nos van a beneficiar. Pero este tema no se trata de salud, pero sí quería dejar como en claro por qué es que Daniel, cuando le dicen, bueno, van a comer de la comida del rey, Daniel dice, Mm, no. Y saben, a mí me encanta Daniel. Daniel es, creo, uno de los personajes bíblicos
que si nosotros nos centramos y lo vemos a él como tal, es un hombre que a mí personalmente lo que más me encanta de Daniel es su prudencia para hablar. Una manera de hablar de Daniel para decir las cosas verdaderas, pero con esa prudencia, con esa manera de no ofender. Y Daniel busca las palabras apropiadas para referirse a la persona que tenían bajo su cuidado. Y entonces le dice, mira, haz una prueba. Estoy tratando como de resumir todo lo que pasó para que lleguemos al horno de fuego, que muchas veces es ahí donde llegamos, pero es que hay algo antes de esto. Y entonces Daniel habló con sus amigos y les dijo, miren, nosotros no podemos comer eso, ahí hay carne de animales inmundos, animales de los cuales el Señor nos ha dicho que no comamos. Vamos a comer lo que debemos comer. Y es más, ¿saben? Es interesante porque Daniel pudo haber dicho, no es que yo no como carne de cerdo porque la carne del cerdo es inmunda, pero dame pollo, que pollo sí como. No, ellos dijeron que iban a comer una dieta basada en plantas, que ahora se está haciendo como muy famosito esto, ¿no? Y es triste que a veces quienes más están promoviendo la alimentación basada en plantas sean personas que nunca han leído la Biblia, cuando en la Biblia está la alimentación basada en plantas. La dieta a base de plantas fue la dieta que el Señor nos dejó desde el Edén. Es muy interesante. Y ahora actualmente se esté hablando acerca de esto. Yo quiero que vayamos a Génesis para que lo podamos comprender mejor. Génesis capítulo 1, el versículo 29 dice, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Aquí está la dieta que el Señor nos dejó en un principio, pero luego cuando el hombre desobedeció, entonces el Señor tuvo que añadir también a la dieta las plantas, las hojas verdes. ¿Por qué? Porque ahí es donde está muchas veces, o mejor dicho, las plantas verdes tienen grandes propiedades de sanidad, ¿verdad? Y ahora escuchamos de hacer X infusiones de plantas o que el comer las hojas verdes nos van a ayudar, pero ahí es donde yo he escuchado a muchas personas también decir, ay, ni que fuéramos vacas, pero saben, esto es lo que el Señor nos dejó. O sea, ¿a quién es que queremos nosotros obedecer? ¿A nuestra mente o a nuestro paladar o a Dios? Y Daniel y sus amigos decidieron hacer lo bueno. Decidieron ser obedientes al Señor. Y fíjense que dice ahí en Daniel capítulo 1, el versículo 12, te ruego, le dice Daniel, que hagas la prueba con tus siervos. ¿Y quiénes eran estos siervos? Eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Versículo 11, ahí los menciona. Y dice, con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Haz la prueba. Es que Daniel, ay, me fascina como Daniel, quisiera ser como Daniel, con esa prudencia para hablar, porque muchas veces ofendemos con nuestras palabras, somos quizás demasiado fuertes para defender la verdad, decimos nosotros, pero Dios no es así. Y Dios habla con esa misma prudencia que Daniel para poder hablar. Y Daniel le dice, bueno, hagamos la prueba. Y entonces se deciden a hacer esta prueba. Y es interesante porque en 10 días era la prueba. Y ahí mismo dice, a estos muchachos, versículo 17, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Esto pasó al cabo de 10 días. Y aquí surge una pregunta. ¿Será que si nosotros nos disponemos a comer como Daniel comió, que solo eran legumbres y agua, será que con eso, si nosotros comemos
solamente eso durante 10 días, ¿vamos a ser 10 veces más sabios que otros? ¿Será que puede pasar eso ahora? Yo quiero decirles una cosa que es muy importante y que va con el tema de hoy, la obediencia. La obediencia. Dios premia a la obediencia. 10 días, quizás en 10 días que nosotros nos dispongamos a comer así, no vamos a ver cambio. Hay personas que tienen años con este tipo de dietas, pero más sin embargo, son personas que muchas ni siquiera creen en Dios. Entonces, ¿será que el comer vegetales, frutas y todas estas cosas nos puede hacer sabios? No está tanto, porque la sabiduría, la misma Biblia nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero lo que aquí ocurrió con estos jóvenes es un milagro de Dios. Pero ¿saben por qué? Porque Dios premia a la obediencia. El Señor ha dado en su palabra cómo nosotros debemos de vivir. Pero el problema es que nosotros seguimos más satisfaciendo los placeres de la carne y por eso es que nosotros no vemos cambios ni resultados en nuestra vida porque no estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Y el ejemplo del alimento es eso, un ejemplo nada más. Lo que ocurrió acá fue porque Dios premió la obediencia de estos jóvenes. Entonces, esto es como antesala. Estos jóvenes estaban dispuestos a obedecer a Dios en realidad, ponerlo a Él en primer lugar. Esa fue la primera prueba que estos jóvenes pasaron. Y luego, en el capítulo 2 de Daniel, encontramos al rey Nabucodonosor que tuvo un sueño que lo dejó a él perplejo, que un sueño que él dijo, bueno, no sé en realidad qué es lo que quiere decir este sueño, pero fue tan sabio, tan inteligente, vamos a decir, este hombre, que dijo, ¿saben qué? Díganme qué he soñado y cómo se interpreta. Había soñado con una estatua que estaba construida de diversos materiales. No voy a entrar mucho en esto, porque me podría extender más de lo que he pensado y creo que hasta ya me llevé más tiempo de lo que había planeado para este tema, porque entré quizás mucho en esto. Y no voy a hacer tanto énfasis en el capítulo 2 más que en el énfasis que quedaría en que Daniel vuelve a tener prudencia al referirse al rey y le cuenta que esa estatua, solo la cabeza era de oro. Luego tenía el cuerpo de plata, pero Daniel le dice, ¿sabes qué? Tu reino va a tener un fin. Pero este rey, en su orgullo, dice, yo voy a construir esa estatua, pero no como él había soñado, sino toda completa de oro. Y ahora había que arrodillarse ante esa estatua que él construyó. Y es ahí donde entramos a Daniel capítulo 3. Y entonces todos debían de arrodillarse ante esa imagen. Y se hizo ante esa imagen, realmente fue eso, una imagen hecha, construida de oro totalmente. Y todos en el reino de Babilonia debían de arrodillarse. Cuando dijeran que hay que arrodillarse, iba a sonar ahí unos cuernos y entonces había que arrodillarse. ¿Y qué sucede? Sucede que cuando todo el mundo se arrodilla, hay 3 jóvenes que se quedan en pie. ¿Y quiénes son estos? Pues los amigos de Daniel. Daniel no sabemos porque no aparece en este capítulo qué había sucedido con Daniel. ¿Dónde estaba Daniel? Nadie lo sabe porque la Biblia no nos habla de Daniel, sino específicamente de estos 3 hebreos. Y estos 3 jóvenes deciden no arrodillarse ante el estatua. Prefieren la muerte antes que ser infieles a Dios.
Ya habían pasado otro reto que era no comer como todos los demás, pero ahora era mantenerse firmes de pie ante esa imagen construida por el rey. Y me encantan a mí las palabras que usan estos tres jóvenes, porque estos tres jóvenes dicen, cuando el rey los interroga en el versículo 16, dice Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que estos en realidad eran los nombres que les habían puesto en Babilonia a estos jóvenes. Dice, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Bien prudentes ellos también, ¿verdad? Porque el rey les dice, oiga, ¿por qué no se arrodilla? Y ellos dicen, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librar del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Una decisión firme, bastante firme. Entonces, en este canto que yo les digo que se titula Ponte de pie, de Freyman Camilo, ahí en la primera estrofa de este canto dice, los tres hebreos decidieron el ser salvados o morir. Fue una decisión la que ellos tomaron y ya lo leímos ahí en Daniel capítulo 3, versículo 16. Primero dicen ellos, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos, pero si no lo hace, de igual manera, nosotros no te vamos a servir a ti ni a tus dioses. Entonces dice él acá, ante ellos una imagen de oro, el rey les ordenó servir. El Dios a quien servimos puede librar del fuego del horno ardiente y de morir. Oh rey, no serviremos, no nos inclinaremos ni ante tus dioses ni ante ti. Eso es lo que en realidad estos jóvenes estaban diciendo. No, no vamos a servir a esa estatua, ni a tus dioses, ni siquiera a ti que eres el rey. Y la pregunta es, ¿cuán dispuestos nosotros estamos también a permanecer en pie en lugar de faltar a Dios? Porque aunque hay cosas de la Biblia interesantes y absurdo también por una parte, que hay muchas cosas de la Biblia que nosotros decimos, no, esas cosas son solamente para el pueblo judío. Eso era para los hebreos, para los israelitas de aquel tiempo, pero no son para nosotros hoy en día. Hay muchas cosas así que nosotros decimos, pero sí hablamos de los 10 mandamientos. Y en los 10 mandamientos, oh no, es que eso es diferente. Aunque luego decimos que el Señor ya pagó el precio y que todo quedó clavado en la cruz, que es un gran error también, porque Jesús vino a morir por nuestro pecado, para darnos a nosotros la salvación. Y por ende, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, todos aquellos servicios, todas aquellas ofrendas o sacrificios que se hacían, que eran una manera de, de anunciar o de señalar a Jesús como único Salvador, todo eso cesó con la muerte de Jesús en la cruz del pecado. Pero eso no significa que la ley de Dios no siga vigente. Es más, Jesús mismo dijo, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Entonces, muchas veces decimos, no, que hay cosas de que era solo para ellos. Tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras palabras. Y más que cuidadosos, yo diría que debemos de ir a las escrituras y dejar que el Espíritu Santo sea quien nos hable
y no que sea nuestra interpretación de las cosas. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dicho en su palabra que no debemos de tener otros dioses más que Él. Él nos dice en su palabra que no debemos de inclinarnos ante imágenes, sino solamente ante Él. Él debe de ser nuestro único Dios y Salvador. No hay nadie más fuera de Dios, solamente Él. Y por eso es que estos jóvenes se mantuvieron firmes y dijeron, nosotros vamos a mantenernos fieles a Dios. Antes la muerte que ser infieles. Entonces, el coro de este canto dice, ponte de pie. Ante esa imagen no te arrodilles, ponte de pie. Y me encanta esta frase que usa este canto donde dice, está en las manos de Dios librarte. ¿Sabe cuando los tres hebreos le dijeron al rey, mira, Dios nos puede librar del horno de fuego o pueda que no? Nosotros lo que vamos a hacer es obedecer, ¿verdad? Vamos a obedecerlo. Él es el único Dios al que nosotros vamos a servir. Y por ende, entonces, nosotros nos mantenemos fieles a Él, pero está en las manos de Él. Y así es como debe de estar nuestra vida en realidad. Nuestra vida tiene que estar en las manos de Dios. Lo que va a pasar, que pase, pero nosotros seamos fieles al Señor. Seamos personas que estudiemos su palabra y que al mismo tiempo le digamos, Señor, háblanos a través de ella. ¿Qué es lo que debo de cambiar en mi vida? De eso se trata, que nuestra vida esté en las manos de Dios, porque muchas veces nosotros queremos resolver los problemas a nuestra manera, como nosotros creemos más conveniente. Y muchas veces nos vamos en contra de lo que Dios nos ha enseñado. Debemos de estar dispuestos a ser fieles al Señor. Antes la muerte, ser infiel. Fíjense que el que escribió este canto, después de hablar acerca de los tres hebreos y de cómo ellos tomaron esta decisión, hace una reflexión para nosotros en este tiempo. Y él dice, en este tiempo en que la fe se oscureció, de la frialdad obtendremos el calor, de cobardía sacaremos el valor y lealtad de la traición. Estamos viviendo tiempos difíciles, muy complicados. Y la verdad es que la fe se ha oscurecido. Confiamos más en lo que dicen las investigaciones científicas que en lo que la Biblia está revelado. Porque aunque la ciencia ha avanzado mucho, tal como estaba predicho que sucedería, es más, Daniel fue el que lo menciona, pero más sin embargo, la Biblia sigue vigente. Y muchas de las cosas que están en la Biblia ahora están saliendo a la luz, ahora las están reconociendo como tal. Pero también recordemos que hay una batalla entre el bien y el mal. Y así como pueden haber cosas muy buenas que están en la Biblia, también están apareciendo cosas muy malas, enseñanzas malas, doctrinas falsas. Y nosotros tenemos que tener bien abiertos nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para poder hacer oídos sordos a la falsa enseñanza y poder seguir creciendo espiritualmente. Porque ahora nos dicen, no, esfuérzate, tú tienes que hacer las cosas por ti mismo. Es que Dios ayuda al que se ayuda.
y ponemos muchos dichos que son contrarios a lo que la Biblia nos enseña. Si Dios le dice a Josué que se esfuerce, que sea valiente, pero más bien lo que le está diciendo ahí es que se anime, a que no tenga el miedo porque va a tomar el liderazgo de un pueblo que también le faltaba fe. Pero Dios le dice, no te preocupes porque yo voy a estar contigo, es que el que va a pelear la batalla soy yo. Y por eso lo lleva a Jericó y lo pone a dar vueltecitas y hasta nos lo aprendimos en canto cuando éramos niños, ¿no? Los israelitas dieron 7 vueltas por la ciudad de Jericó. Pero ¿qué pasó? Que a la última vuelta el Señor les dijo, ahí pegan un grito y con un grito se iban a caer las murallas. No, no se iban a caer, pero es que el que iba a pelear era Dios. Y historias como estas, hay muchas en la Biblia de que Dios peleó las batallas por ellos, porque no es con nuestra fuerza, no es con nuestro valor, sino con el de Dios. Solamente con la ayuda de Dios podemos ganar la batalla de la vida. Y por eso es que debemos de buscarlo a Él y dejar que Él se encargue. Hay momentos en que el Señor nos va a llamar a esforzarnos, porque si no nos esforzamos, pues cómo el Señor nos va a usar. Si el Señor nos dice camina, que te voy a llevar a un lugar mejor, pues tenemos que esforzarnos y caminar, ¿verdad? Obedeciendo a Dios. Ahí es donde Dios dice, esfuérzate en el sentido de toma el liderazgo y yo voy a estar contigo. Pero muchas veces pensamos que cuando Dios dice esfuérzate significa que las cosas las voy a hacer con mis propias fuerzas y no es así. No podemos, es que humanamente no podemos hacer nada. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Lo necesitamos a Él para poder ser mejores, para poder ganar la batalla de la vida. Lo necesitamos a Dios. Por nuestra propia fuerza no vamos a llegar lejos, solo con la ayuda de Dios. Entonces ahí es donde el Señor dice que nos esforcemos. Pero más sin embargo, necesitamos nosotros para ello tener fe en el Dios, tener nuestra fe y debemos cada día ir creciendo más en la fe. Es triste cuando Jesús vino y él mismo decía, hay más fe en los gentiles que en el pueblo de Dios. Y muchas veces pasa lo mismo aún todavía en nuestra época. Nosotros escuchamos la palabra de Dios, la leemos, pero nuestra fe no crece. Seguimos con miedos, seguimos con dudas y no debe de ser así. Debemos nosotros confiar en el Señor. Entonces, eh, este hermano hace esa reflexión y dice, no, nosotros debemos de la cobardía sacar valor, de la traición sacar lealtad. Y es muy cierto. Nosotros necesitamos vivir por fe. La misma Biblia dice, el justo vivirá por la fe. Entonces, así debe de ser. Si el justo vivirá por fe, nosotros debemos de vivir por fe, creyéndole en el Señor, creyendo en el Señor. Y a mí, la verdad les digo, escuchar este canto me animó muchísimo, pero también me exhortó al mismo tiempo. Porque fíjense que en la siguiente parte, este canto dice, cuando la religión de Cristo sea burlada sin temer, cuando desprecien sus palabras, cuando se rían de su ley. Mientras yo estaba cantando, mis hermanos, fui exhortada en realidad por el Espíritu Santo. Porque Jesús dio un mensaje profético que nosotros lo encontramos en Mateo capítulo 24, donde están las señales antes del fin. Y él hablaba acerca de cómo vendrían otros en su nombre diciendo ser el Cristo, que habrían terremotos, que habrían rumores de guerra y guerra, que habría también, se levantarían falsos profetas, falsos maestros, y es lo que hoy en día se está viviendo. Todo eso se está cumpliendo.
La venida del Señor Jesús está más cerca de lo que nosotros pensamos. Y el punto es que tan preparados estamos nosotros para ese encuentro con nuestro Señor. Porque lastimosamente nuestra fe se ha enfriado. Y saben, a mí me exhortaba algo porque con mis propios ojos, con mis propios oídos, lo que yo podía escuchar y lo que podía yo pensar también al escuchar el canto era en aquellos que están allá afuera, que no conocen de Dios, ¿verdad? Y entonces, hoy en día decimos nosotros, ¿verdad? La religión de Cristo es burlada porque hay muchos que no quieren creer, aunque nosotros nos acerquemos a ellos y les queramos hablar de Dios, ellos no quieren saber de Dios y decimos, ay, se están burlando de Cristo. Pero el Espíritu Santo me exhortó en ese momento para decirme, estás equivocada con lo que tú piensas. La iglesia, la iglesia, mi iglesia, se está burlando de mí. Y a mí esto me toca personalmente, porque es la realidad, hermano. Cuando nosotros en realidad no obedecemos a Dios, nos estamos burlando de Él. Cuando nosotros decimos, ay, esto es para otros, no para mí, estamos en ese momento nosotros tomando esa, despreciando en realidad su palabra. La estamos despreciando. Hablamos muchas veces de aquellos que están afuera, pero es que estando dentro, nosotros estamos tan perdidos como los que están afuera. Y el Espíritu Santo en ese momento me estaba exhortando a que yo pudiese ver a su iglesia cómo está menospreciando su palabra, burlándose sin temor. Sin temor, mis hermanos. ¿Sabe? Muchas veces, lastimosamente hoy en día, el púlpito donde escuchamos la palabra de Dios, nos paramos ahí enfrente, mis hermanos, a hacer chistes, a contar fábulas, a, a tantas otras cosas, porque lo único que queremos es que la gente se entretenga. Y estamos entreteniendo, más no edificando. Y ese es un problema, porque eso significa que estamos menospreciando la palabra de Dios. Y a veces escuchamos sermones que decimos, wow, qué bonito, porque la persona que está ahí al frente tiene elocuencia para hablar, pero ni siquiera leyó un versículo bíblico. Y es que nosotros como pueblo de Dios no vamos a la iglesia para que nos vengan a contar pensamientos bonitos que encontramos en internet o quizás hasta en libros de autoayuda. Vamos a la iglesia para encontrar un mensaje que nos sustente a lo largo de la semana, un mensaje que nos edifique a lo largo de la semana, que nosotros podamos estar rumiando lo que escuchamos ese fin de semana. Pero muchas veces no es así, porque la persona lo que quiere es aplausos, que le digan, ay, qué bonito habló. Y no se trata de eso. Se trata de poder adorar al Señor, pero sobre todo el tiempo de dar el mensaje es para que la iglesia pueda ser edificada, para que el pueblo de Dios pueda ser exhortado, animado, instruido. Pero lastimosamente estamos más interesados en que a nosotros nos alaben, que a nosotros nos digan qué bonito lo hiciste. Y no se trata de eso. No se trata de la calidad de personas que se rieron por un chiste que conté o hubieron menos personas que se durmieron porque los mantuve despiertos contándoles historias y un montón de cosas más. No se trata de eso. Nosotros mismos como iglesia nos estamos burlando de Dios porque estamos utilizando su palabra para hacer chistes, para hacer burlas. Eso es utilizar la palabra de Dios sin temor. ¿Y saben qué es lo peor?
que estos jóvenes, estos 3 hebreos, estuvieron dispuestos a dar su vida como tal. Pero es que el problema que pasa también es que muchas veces escuchamos estas historias, las leemos nosotros mismos, pero pensamos que simplemente son historias que están ahí. Estas son historias reales. Estos jóvenes tuvieron que tomar una decisión difícil. La muerte. La muerte. O esperar que el Señor los librara. Porque la decisión al final ellos dijeron, bueno, nuestra decisión es obedecer a Dios, pero lo que Dios va a hacer, nosotros no somos profetas para saber si nos va a librar o no, pero nos libre o no nos libre, nosotros no nos inclinamos, nosotros no vamos a servir a otros dioses. La misma decisión que debemos tomar hoy nosotros también en nuestro tiempo, tomar la decisión de que sea la voluntad de Dios para mi vida, pero no nos rebajemos, no nos rebajemos nosotros, ni rebajemos el mensaje tampoco, no lo adulteremos nomás para que hayan más los que le guste, sino que más bien debemos de pensar en que la palabra de Dios debe de ser tratada con respeto. ¿Saben otra cosa que también el Espíritu Santo me estaba exhortando a mí? Es en cómo nosotros nos comportamos en la casa de Dios, cómo nos estamos comportando, cómo, cómo es nuestra actitud dentro de la iglesia. Muchas veces no respetamos realmente, pero es que a veces le tenemos miedo a las personas y por eso mejor nos quedamos calladas y no hablamos. No puede ser posible que estas cosas estén ocurriendo porque nosotros debemos de ser seguidores de Dios, seguir a Jesús, no a personas que están igual en la misma condición que nosotros, pecadoras. Y si yo digo, bueno, yo voy a satisfacer mi gusto y lo otro también dice, bueno, satisfagamos nuestro gusto, nos vamos a perder todo. Nos vamos a perder todos. Este es un tiempo para que nosotros nos levantemos y para que tomemos la decisión de servir en realidad a Dios. Yo sé que soy una pecadora, yo sé que cometo errores a cada segundo, a cada minuto, pero yo lo único que le puedo decir al Señor es, Señor, cámbiame, transfórmame, ayúdame, porque tengo tantos años dentro de la iglesia, pero me siento tan inmunda como el primer día que llegué muchas veces. Porque el Señor nos habla a través de su palabra, pero nosotros la ignoramos. Pero el Señor no viene por un pueblo que, que esté tristemente en perdición. El Señor espera que nosotros seamos obedientes, que seamos fieles a su palabra. Fíjense que este canto dice, cuando la religión de Cristo sea burlada sin temer, cuando desprecian sus palabras, cuando se rían de su ley, entonces nuestro celo tendrá que arder en fuego por la verdad, ponerse en pie. Cuando nos abandonen la mayoría, será probada nuestra fe. Y eso es cierto, porque a veces nosotros nos comportamos como los demás se comportan, nomás para caerles bien, pero la mayoría nunca ha tenido la razón. Y eso lo podemos ver en la misma historia bíblica. Cuando Moisés mandó a los 12 a ver la tierra que el Señor les había dicho que les iba a dar. ¿Y qué fue lo que dijeron estos hombres? De estos 12 hombres que mandó Moisés, 2 vinieron diciendo, sí podemos, vamos con Dios, que fue Josué y Caleb. Nosotros podemos, dijeron, y ahí fue, miren cómo es Dios. A estos hombres que se mantuvieron firmes, que tuvieron la fe y vieron que con la ayuda de Dios iban a poder vencer a esos gigantes que estaban en la tierra que el Señor les había prometido. Estos hombres
A Josué, el Señor le dio el liderazgo después de Moisés, y a Caleb un monte que él dijo aún en edad avanzada, ya para muchos de nosotros ya diríamos un viejito, pero en realidad el mismo Caleb dijo, yo estoy con la misma fuerza de antes y voy a conquistar este monte. Dios los bendijo grandemente, pero ¿saben qué pasó? Cuando estos hombres llegaron y los otros 10 dieron el informe y dijeron, no, no podemos, gigantes para empezar, son más grandes que nosotros, están muy bien preparados en armamento, son mejores que nosotros. O sea, olvídense, miren cómo nosotros andamos vestidos aquí. No, nosotros no podemos, nosotros no vamos a poder. Esa gente sí está preparada para pelear, pero ahí estaba Josué y Caleb firmes, puestos de pie y diciendo, nosotros podemos. ¿Y qué pasó? El pueblo los quería matar. El pueblo los quería matar porque ni siquiera los podían escuchar. No, que no hablen esto. ¿Saben una cosa? La gente va a querer matarnos, nos va a odiar por lo que nosotros decimos, pero nosotros no venimos a agradar a la mayoría. Nosotros venimos para adorar al gran Dios y para que aquellos que quieran seguirle se nos unan y decidan serle fiel a Dios. Eso es lo que nosotros debemos de mantener siempre. La mayoría puede estar equivocada, claro que sí, pero más sin embargo, Dios siempre tiene un remanente, un pequeño grupo de personas decididas a serle fiel. Y lo vemos también en el caso de Elías. Elías estaba viviendo en una época donde todo el pueblo de Dios estaba adorando a los dioses de la esposa del rey, Acab. Pero más sin embargo, se llenó de la fuerza y del poder de Dios para convocarlos a todos y los reunió. Y entonces le dijo a los que eran profetas de Baal, bueno, ustedes y yo vamos a ver, vamos a demostrarle a todo este pueblo quién es el Dios verdadero, si es Baal o si es Dios. El que haga descender fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Y aquí estuvieron esos profetas de Baal, ¿verdad? Construyendo un altar. Y más sin embargo no descendía fuego del cielo que consumiera ese altar. No, no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Y estos hombres hasta se estaban haciendo daño a sí mismos, lacerándose ellos mismos, ¿verdad? Para que el profeta viera su sacrificio, pero más sin embargo, no pasó nada. ¿Por qué? Porque Baal no es un Dios real. Fue un invento humano. No pasó nada. En cambio, cuando le llegó el turno a Elías, Elías hasta echó agua ahí en ese sacrificio donde había puesto, y más sin embargo, descendió fuego del cielo porque el Dios verdadero estaba con él. Pero más sin embargo, Jezabel comenzó a decir que lo iba a matar y este hombre huyó. El miedo lo hizo huir y ella estaba delante de Dios diciendo, no, es que soy yo el único que ha quedado y no hay nadie más. Pero el Señor le dijo, no, si bien la mayoría no está contigo, pero hay un grupo que no se han arrodillado delante de Baal, que han permanecido fieles, en pie. Y de eso se trata. Pero, ¿saben? Estas son las historias que están en la Biblia para que nosotros veamos que así como Dios en el pasado estuvo con ellos, también va a estar con nosotros ahora en el presente. Ahora es nuestro turno. Ahora es nuestro tiempo de demostrar qué tan fieles queremos hacer al Señor. La historia se sigue escribiendo y que en esas páginas se puede encontrar nuestros nombres, que nosotros nos pusimos en pie y no nos arrodillamos
ante los dioses de este tiempo, que pueden ser los políticos. Qué triste es que muchas veces el mismo pueblo de Dios está siguiendo a políticos, está confiando más en lo que los gobernantes de este mundo dicen que en el Dios verdadero. Acá en este mundo nunca va a haber paz. No crean a lo que les enseñan por ahí. No crean que va a llegar un tiempo bueno a esta tierra, porque antes de la venida del Señor, lo único que va a haber es más decadencia, más pérdida de valores, que es lo que estamos viendo hoy. No nos sintamos amedrentados por las cosas que están pasando, ni que nuestra fe decaiga. Al contrario, armémonos de valor y tomemos la decisión de servir al Señor, porque no hay otro rey. Y ahí vemos la firmeza de estos jóvenes. Ni siquiera ante ti nos vamos a arrodillar. Ni siquiera Babilonia era como ahora podríamos decir, los Estados Unidos, un país primermundista. Pero más sin embargo, nosotros debemos de decidir mantenernos fieles a Dios, a pesar de lo que venga, a pesar de las cosas que sucedan. Antes la muerte que ser infieles. Y sinceramente les digo, yo hasta ya estoy pensando en hacer mi letrerito antes, la muerte que ser infiel, y pegarlo en un lugar donde lo pueda ver diariamente y donde me lo pueda aprender también, con el sentido de que tiene que ser el lema de mi vida. No importan las cosas que vengan, no importan las situaciones que ocurran. Yo tengo que decidir que mejor morir que ser infiel a Dios. Y esa debe de ser una decisión que todos debemos de tomar, absolutamente todo. Y por eso es que Jesús nos llama a tomar nuestra cruz y a seguirle a Él. ¿Saben? Los discípulos en aquel entonces comprendían muy bien esto. Jesús lo que les estaba diciendo cuando les decía, toma tu cruz y sígueme, era, allá te espero en el Calvario. Pero nosotros queremos seguir a Jesús y hacer como los discípulos, ¿verdad? En el momento decisivo, cuando lo apresan a Jesús, todos se dispersaron, todos huyeron. Que no sea ese nuestro caso, sino que decidamos mantenernos fieles al Señor. Que si vemos, porque lastimosamente eso está pasando hasta en la misma iglesia, y cuando estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de la iglesia como tal, la novia de Dios, lastimosamente. El trigo y la cizaña iban a crecer juntos, y, pero no significa eso que nos vamos a convertir en cizaña nosotros, o que lastimosamente nos vamos a podrir por culpa de la cizaña que está a nuestro alrededor, sino más bien decidamos ser fieles. ¿Saben? Hay un canto que personalmente me encanta, se titula Más cerca, oh Dios, de ti. Y este canto, en la primera estrofa dice, más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. La muerte antes que ser infiel. Y yo cuando escucho este canto, yo digo, wow, o sea, más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. ¿Qué tan preparados estamos nosotros en este tiempo? Porque muchas veces ni siquiera aguantamos que la persona de la par no nos salude. A veces ni siquiera aguantamos de que, ay, fulanito no se rió por el chiste que yo conté. Ay, y siempre no, ay, no me saludó. Ay, que ni siquiera esas cosas, ay, que me miró feo, ay, que no sé qué, ay, ¿cómo vamos a decirle al Señor, mejor la muerte que serte infiel, si ni siquiera nos aguantamos unos a otros? Muchas veces nos sentimos ofendidos por pequeñas cosas. O aunque sea muy grande, como dijo Jesús, hay que perdonar 70 veces 7, no solo 7. Perdonemos, no vivamos en rencor ni con resentimiento. Vivamos para agradar a Dios.
Decidamos serle fiel a Él. Vivamos para honrarle. Yo espero que este tema pueda quedar grabado en nosotros. No lo que yo he dicho, sino el tema como tal. Antes la muerte que ser infiel. Decidámonos por vivir para el Señor, que aunque las personas a nuestro alrededor nos hieran, que aunque las personas a nuestro alrededor se burlen de nosotros, eso no nos afecte porque nosotros sabemos que lo importante es vivir para honrar a Dios. A mí, sinceramente, mientras yo trataba de adorar al Señor y el Espíritu Santo hablaba a mi corazón, de verdad les digo, a mí me tocó muchísimo esto, porque el Espíritu Santo en este momento, por lo menos en ese tiempo en que estaba hablando con él, estaba tan preocupado realmente porque nosotros como iglesia no estamos viviendo la vida que él espera que vivamos. El Señor espera que aunque haya falsas enseñanzas, falsas doctrinas, aunque nos están dando quizás solo leche en lugar de alimento sólido, nosotros decidamos mantenernos fieles a Él y que no caigamos, que no nos tropecemos, sino más bien tengamos nuestra fe firme y confiemos en Él, porque lastimosamente estamos viendo mucho de esto. El Señor te bendiga. Yo creo que me he llevado más del tiempo que había planificado, pero más sin embargo, querido amigo, querido hermano, hoy es tiempo que nos dispongamos a ponernos en pie y que no adoremos a otros dioses, que no caigamos ante falsas imágenes. ¿En qué estamos dedicando nuestro tiempo? Eh, ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuánto tiempo dedicamos para poder orar y adorar a nuestro Dios, para meditar en su palabra? Que cada día le busquemos más para que Él pueda hablar con nosotros y que no le seamos infieles, sino que al contrario, obedezcamos su palabra y nos pongamos a cuentas con Él. Yo personalmente les digo, tengo tantas cosas que cambiar en mi vida, tengo tanto que mejorar y lo único que le decía al Señor mientras cantaba ese canto es, Señor, dame tú lo que necesito para poderte ser fiel, porque quiero, Señor, tomar esa decisión que todos la vamos a tomar cada, en cada decisión que tomamos. Yo quiero tomar la decisión, Señor, de serte fiel a ti, de vivir para honrarte a ti, de poder estar cerca contigo, Señor, de poder en el día de gloria. ¿Saben? Hay un texto que tengo acá en la casa pegada, que también surgió de un momento con el Señor, y yo sé que fue el Espíritu Santo el que lo puso en mí, de decirle, Señor, por favor, eh, tómame, tómame y no permitas que haga cosas que te desagradan, porque yo no me quiero perder tu gloria. Y de verdad es lo único que yo anhelo, mis hermanos. Yo no anhelo fama, no anhelo fortuna, no anhelo nada en esta tierra. Lo único que yo anhelo es poder ver la gloria de Dios, poder estar con el Señor por la eternidad, poder vivir con Él. Muchas veces humanamente solo estamos pensando en las cosas que podemos obtener aquí en la tierra. Hay muchos que vienen acá a los Estados Unidos y que creen que solo por obtener la ciudadanía estadounidense, ya con eso ya se ganaron el mundo y ahora son las personas más importantes del planeta. Y yo digo, qué triste. Hace poco escuchaba a una jovencita que decía, yo soy originaria de X país, pero ahora vivo acá en los Estados Unidos, más sin embargo, decía ella, soy ciudadana del reino de Dios. Y eso debe de ser nuestro anhelo, ser ciudadanos del reino de los cielos, estar con Jesús por la eternidad. Que la ciudadanía estadounidense no estoy diciendo que sea algo malo, que no lo anhelen, si lo anhelan, gloria a Dios por ello, pero más sin embargo, lo importante en este mundo
no es obtener la mejor ciudadanía que el mundo nos puede dar, sino la ciudadanía en la patria celestial. Esa es la que nosotros debemos de estar anhelando cada día. Vivamos para el Señor, esforcémonos por, por cumplir no el hecho de cumplir la palabra de Dios, porque con nuestra fuerza no lo vamos a poder hacer, olvídenlo, sino más bien el hecho de sentir esa satisfacción de que así como Jesús me amó y dio su vida por mí en la cruz, yo ahora, por amor a Él, quiero obedecerle y serle fiel. Que ese sea nuestro deseo también. Me despido de ustedes, no sin antes hacer una oración. Así que incline también su rostro y hablemos con el Señor. Amado buen Dios y Padre, muchas gracias por este tiempo especial que me has permitido. Señor, no sé si el mensaje lo he podido transmitir de la manera en que tú esperabas, pero más sin embargo, Señor, yo espero que el Espíritu Santo se pueda mover de una manera sobrenatural para que puedan entender lo que dije, no como yo lo dije, sino como tú quieres que sea comprendido, Señor. Por favor, Padre, que seas tú siempre bendiciéndonos y ayudándonos para que podamos vencer, para que podamos estar firmes y no arrodillarnos ante otros dioses, sino solamente delante de ti. Gracias, Señor. Ayúdanos para no burlarnos de tu palabra con nuestra manera de ser, sino más bien, Señor, vivir cada día para agradarte a ti, que podamos vivir en temor de tu palabra, Señor, respetándola cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y muchísimas gracias por todo su apoyo al canal, por siempre estar pendientes de los videos. Gracias también a aquellos que se han suscrito últimamente. Que el Señor los bendiga a todos y que Dios pueda obrar en sus corazones a través del Espíritu Santo. Muchas gracias.